Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice Primera de Reyes 7:15, fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos. Y tome nota aquí. Y un cordel de 12 codos. Debemos de recordar que el número 12 en la Biblia tipifica el gobierno de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? La Biblia, cada vez que hace acepción al número 12, siempre está hablando acerca de gobierno. En algunos casos en la dimensión de la antítesis, como el número 12 bajo el gobierno de Dios, o en algunos casos donde el número 12 tipifica también el gobierno de parte del enemigo. Lo que sí es que el número 12 habla de gobierno. Ahora note aquí que el cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos columnas. Entonces, cuando el cordel toma relevancia, es porque de alguna manera el cordel tiene un uso dentro del proceso del trabajo del carpintero, y el cordel sirve para medir. Entonces, cuando nosotros vemos el cordel, de alguna forma constituye en las medidas permisivas. Note por favor, en el gobierno de Dios. Porque dice, ¿de dónde saca usted todo eso ahí, pastor? El cordel de 12 codos, gobierno de Dios, servía para medir la circunferencia, es decir, el círculo de las dos. Eso nos habla, amado hermano, el cordel nos habla de permisión, y de alguna manera nos habla acerca de límites, de medidas en el gobierno de Dios, las cuales deben de ser instaladas en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, alguna de las formas a través de las cuales Dios va a trabajar nuestra vida es poniendo límites, es poniendo topes, es poniendo mediciones. Amado hermano, usted no me dejará mentir que cuando el huerto fue formado, cuando fue hecho el huerto, fue elaborado por Dios, allí fue colocado Adán. Y cuando Adán estuvo en el huerto, le fue tomada a Eva. Usted deberá de recordar que dice la Biblia que el Señor, después de que ellos transgredieron su estancia dentro del huerto, el Señor les cubre con pieles. Ahí hay una redención a través de derramamiento de sangre, y les saca del huerto e instala querubes con espadas para que nadie pueda entrar de regreso al huerto. Entonces, de alguna manera, estos linderos, este cordel nos habla acerca de límites hasta donde tú y yo en Cristo somos permitidos llegar sin transgredir. Recuérdese acerca del triángulo de la permisión. No me recuerdo bien de los 3 versículos, pero algunos de ellos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito. ¿Y cuál es la tercera? No me dejaré gobernar por nada. Entonces hay un triángulo de permisión por parte de Dios hasta donde a nosotros nos es permitido actuar como hijos de Dios. Por ejemplo, pongo esto por puro ejemplo. Usted que es empresario, usted que es negociante, usted tal vez tiene una empresa, o tal vez tiene su puesto de negocios en el mercado, o tal vez tiene una tienda, tiene una barrotería, qué sé yo, tal vez usted de apellido Walmart y ni siquiera lo sé, no sé. Pero usted deberá de saber que hay ciertos límites bajo los cuales usted puede actuar como un negociante que glorifica y honra el nombre de Dios. Por ejemplo, un cordel que puede ser colocado sobre su vida puede ser el cordel de la medición exacta o de los pesos exactos. ¿Cómo así, hermano pastor? Por ejemplo, si usted es vendedor, ¿cuántos aquí trabajamos en ventas? Gloria a Dios.
Por ejemplo, usted tiene un límite de negociación hasta donde Dios le va a permitir a usted negociar en su diario vivir y en el negocio donde usted se mueve, bajo el cual usted va a tener bendición. Pero que si se sale de esos rangos de negociación, cae en el proceso en el cual va a transgredir los preceptos de Dios y va a dejar de honrar el nombre de Dios si los negocios no los lleva a cabo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y una de las cosas que la Biblia dice, esto me está viniendo, no es parte del mensaje, pero una de las cosas que Dios me dice es que el soborno oscurece, parafraseando, versión Byron Girón, oscurece la vista de los que hacen los negocios. No sé si usted me pueda conseguir ese versículo, por favor. Esa es versión Chapina Girón. Es decir, que cuando una persona es sobornada, amado hermano, pierde la capacidad de ver y de juzgar correctamente. Entonces tú y yo tenemos un límite de negociación. ¿Hasta dónde Dios te va a bendecir? Y si después de ese cordel, de la medición de ese cordel, después de esa medición tú transgredes, por ejemplo, Dios te permite así hacer negocios de utilidades buenas. Pero llega la oportunidad de hacer un negocio donde la utilidad no va a ser buena, sino va a ser mega, archi, recontra, hiper buena. Lo único que tienes que avanzar un poquito más de donde te dé el cordel de la permisión del Espíritu Santo. Y en esa oportunidad te dice: mire, este negocio se va a volver 2 veces más rentable, pero usted tiene que soltar algo adicional. ¿Se entiende, verdad? O sea, usted tiene permiso de hacer negocios rentables hasta que transgrede la línea de lo correcto en Dios. Cuando usted empieza a sobornar gente, hermano, que me ves por la televisión, que eres cristiano y tal vez trabajas en una empresa o trabajas en el gobierno, dice la Biblia que el soborno enceguece los ojos de los que juzgan. Y la bendición de Dios va a estar contigo hasta el límite donde tú estés actuando conforme a los preceptos de Dios. Cuando tú te sales de los preceptos de Dios y empiezas a actuar conforme a lo que tú deseas, a lo que tú piensas, a lo que tú consideras, y empiezas a sobornar gente, el tiro del negocio y de la bendición de Dios llega hasta donde tú actúas correctamente. El cordel marca un límite de permisión. Por ejemplo, casados, nosotros tenemos un cordel colocado sobre nuestra vida. Y es el hecho de que para ti y para mí, varón de Dios, los que estamos casados, nos es permitido únicamente una esposa, no 2 mujeres y un sueldito. Para ningún hombre de Dios es lícito tener un segundo frente. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del cordel de medición, habla acerca de permisiones, hasta donde Dios nos permite actuar con entereza delante de Él. Tú tenías la escritura ahí atrás, por favor, dime. Éxodo 23:8. ¿Qué dice? No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte la palabra de los justos. Quiere decir que ahí hay un cordel puesto. Cuando tú transgredes y entras en la dimensión del soborno, en automático empiezas a desagradar el corazón de Dios. No sé si me estoy dando a entender con un ejemplo burdo acerca de cómo opera el cordel de Dios dentro de la vida de un hijo. Para los casados, por ejemplo, el cordel inmediato es una esposa. En los negocios, no haga soborno. Entonces, la Biblia nos pone límites para muchas cosas. Esos límites son tipificados o pueden ser tipificados dentro del contexto de la palabra a través del cordel. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice: mire, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe difícilmente. Entonces, el cordel habla de límites de permisión en Dios, hasta donde Dios nos permite avanzar en ciertos aspectos de nuestra vida.
Pero el cordel también nos habla, el cuarto elemento, acerca de la unidad. Entonces, cuando la Biblia habla del cordel, quiere decir que el Señor, dos cosas que va a trabajar en nuestra vida espiritual, amado hermano, es la permisión, qué tan permisivos somos en nuestra vida y qué tan guiados podemos ser a través del Espíritu Santo y qué tan obedientes somos a la voz del Espíritu Santo. Y nos habla también que otro de los elementos que Dios forma en su pueblo a través del cordel es la unidad. Ok, avanzando en esa línea, esto fue entregado en el primer servicio. Si usted quiere un poco más de detalle, busque el primer mensaje y ahí lo va a encontrar. Quinto elemento, ese está descrito en Isaías capítulo 44 versículo 3. Estamos hablando del taller del carpintero. El carpintero, note por favor, dice: extiende el cordel de medir, es decir, pone límites a su pueblo en el proceso de la formación y le da claros ejemplos de hasta dónde nos es permitido avanzar. Estoy hablando de Jesús formando nuestra vida. Traza el diseño, note por favor, con tiza roja. Lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Uno de los elementos de formación del carpintero es lo que se llama la tiza roja. Y la tiza roja a nosotros nos habla acerca de diseños específicos de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante tener guía, amado hermano, tener un pastor, tener un mentor que nos ayude a discernir y a encontrar los diseños de Dios. Hombres del Espíritu que tienen el conocimiento y el diseño trazado por Dios, a través del cual cada uno de nosotros debe de conducirse para alcanzar la medida de la estatura a la cual Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Entonces, en la casa donde me congrego, en el taller donde estoy formado, Jenny, debe de haber siervos de Dios que sepan perfectamente trazar el rumbo de la palabra en la vida de cada uno de nosotros como ovejas. La tiza roja, mire lo que dice acá. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Esto tal vez nos va a dar una ampliación de lo que le trasladé anteriormente. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Para qué dijimos que servía la tiza roja? Para hacer trazos. Y dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que maneja con precisión. ¿Qué es manejar con precisión, amado hermano? Hacer bien los cálculos, tener conocimiento de la palabra y poderse mover adecuadamente en medio de la palabra. ¿Qué quiere decir procura? Procurar significa hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Gloria a Dios. Note que aquí la Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese procura es un esfuerzo, ese procura es un trabajo, ese procura es una constante diligencia para hacer delante de Dios todas las gestiones necesarias y poderme presentar delante de Él como un obrero. Lo que quiero decirte, hermano, es que este procura con diligencia presentarte a Dios aprobado no es un absoluto. Procura con diligencia presentarte de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo es: esfuérzate. Yo sé que eres hombre, yo sé que eres mujer, yo sé que tienes pies de barro, yo sé que no eres perfecto, pero hijo, procura presentarte delante de mí aprobado. Es decir, lo que Dios está buscando bajo el contexto de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, William, no es un absoluto, sino que es una constante tarea, una constante batalla, un constante esfuerzo por hacer aquello que agrada el corazón de Dios.
Entonces, cuando la Biblia habla acerca de manejar con precisión la palabra de verdad, habla acerca de que la casa ministerial en proceso de formación, Jenny, donde yo me encuentro, una de las características que tiene que tener, por eso es que mucha gente pasa mucho tiempo en las iglesias, amado hermano, pero si no hay un diseño específico de Dios y hay un siervo de Dios que sepa de alguna manera, amado hermano, identificar esos diseños para trasladar en guianza hacia las ovejas, hay personas que pueden pasar décadas metidas dentro de una iglesia sin necesidad de crecer. ¿Por qué? Porque los diseños de Dios aún no han sido revelados delante de Él. Entonces, la tiza de trazar nos habla de diseños y la polifacética y la multipluralidad. Aleluyita, ahorita me sentí puro político, amado hermano, del diseño de la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros muchas veces hemos procurado enseñar en casa. Todo Moisés tiene que subir al monte. ¿A qué subió Moisés al monte? A traer las tablas, el diseño de Dios para el pueblo que tenía bajo su cuidado. Esto nos habla de sacerdotes de Dios. Mira hacia dónde nos lleva la tiza. Por eso es importante entender la dimensión de todos estos elementos. La tiza nos habla acerca de mandamientos y estatutos específicos, los cuales tomen nota, sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes de Dios varones sabemos en esta casa hoy? Levántame tu mano. La tiza nos habla de ti subiendo al monte a traer los diseños específicos de Dios. ¿Para quién? Para tu casa. Por eso es que la función sacerdotal, amado hermano, es tan importante en medio de nuestra vida y en medio de nuestros hogares, porque el responsable de llevar a cabo ese ascenso al monte para traer las tablas de los mandamientos y el diseño específico de Dios para nuestros hogares somos nosotros los sacerdotes. Por eso es que muchas veces nuestros hogares no encajan en los diseños de Dios, porque muchas veces hay faltante sacerdotal. Quiere decir que nuestra labor como sacerdotes muy posiblemente no las estemos llevando a cabo como debe de ser en Dios. Cuando la Biblia habla acerca de tiza, nos habla de un conocimiento amplio de enseñanzas en las cuales cada uno de nosotros debe de ser formado. Mire todos los elementos que hay en el taller del carpintero. Enseñanzas que tienen que dar a nuestra vida libertad, enseñanzas que deben de dar dirección a nuestros matrimonios, enseñanzas que nos deben de habilitar en la dimensión y en la dispensación de la intercesión. Por eso la tiza sirve para trazar diseños. Y esos diseños, Sergito, debe de ser el conocimiento pleno y multifacético de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios contiene todos aquellos elementos necesarios, amado hermano, para que tú y yo logremos dilucidar cualquier problema al cual nos estemos enfrentando día a día, porque el diseño y la palabra de Dios nos trae los trazos en las diferentes dimensiones para la solución de los diferentes problemas a lo largo de nuestro caminar espiritual. Por eso yo le decía a los hermanos, cuando nosotros nos adherimos, cuando nosotros nos agregamos a una casa ministerial, cuando nosotros nos incorporamos a una iglesia, debe de ser bajo la guianza del Espíritu Santo, amado hermano. Nosotros no nos podemos adherir a una iglesia pues porque la abrieron a 3 casas de mi casa y pues ya yo llego en medio minuto, llego y ya estoy en la iglesia, o porque un amigo abrió iglesia y yo lo quiero ir a apoyar, o porque mi tío, mire, se convirtió al evangelio y ahora toda la familia quiere apoyar al tío. No. Tenemos que tener cuidado que el diseño de Dios en nuestras vidas sea trazado con una tiza de color roja, porque esa tiza de color roja nos habla acerca de la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante adherirse en ministerios, amado hermano, que tengan un trazo de la palabra correcto delante de Dios. Pastor, tengo problemas en liberación. No hay ningún problema. Hemos estado capacitados en el tema de la liberación
vamos a atender tu vida a través del departamento de liberación. No, pastor, pero es que no es liberación demoníaca, sino que es liberación del alma. Ok, entonces hazme un favor, salgamos de acá y vamos a la enseñanza de lo que es la administración del alma. Ya después de la enseñanza de la administración del alma y de la liberación de su espíritu, pastor, tenemos que tratar los problemas de mi hogar. No hay ningún problema, hijos. En esta casa el Señor ha preparado siervos con instrumentos necesarios para que nuestra vida sea transformada a través del poder del Espíritu Santo y por obra y nombre del Cristo de la gloria. ¿Qué debe de haber en el taller del carpintero? Tiza roja o tiza escarlata para trazar. ¿Por qué es importante que la tiza sea de color rojo? Porque una de las áreas operativas en medio de nosotros que debe de marcarse, amado hermano, con extrema importancia, es la misericordia de Dios operativa sobre cada uno de nosotros. El que tú y yo podamos entender que el hermano que está a la par, voltea a ver a su hermano que está a la par, tiene faltas y defectos, como tú y como yo. Y si nosotros los diseños de Dios no los tenemos trazados con tiza roja, lo más seguro es que cuando veamos los pies de barro del hermano, lo que corramos pronto es a criticarlo, a murmurar, a hablar. Eso es lo que hace un hombre de mundo, eso es lo que hace un carnal. Pero cuando el diseño de Dios ha sido trazado con tiza roja, nosotros sabemos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que así como el hermano falta, falto yo. Y así como el hermano necesita misericordia, necesito misericordia yo. Entonces, ¿por qué la tiza es necesaria en el taller del maestro? Porque una de las áreas que marca directamente a la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios es la misericordia operativa de Dios. Que tú tienes que saber que tienes un Dios cuyo nombre es Padre de misericordias. Dale una ofrenda de paz al Padre de las misericordias. Tú y yo tenemos un Padre que no nos juzga, amado hermano, por lo que hacemos, sino nos juzga conforme a sus riquezas en gloria. Si tú y yo somos formados por el carpintero, si tú y yo somos formados por el maestro experto, nosotros vamos a adquirir las cualidades de ese maestro experto. Por eso, dentro de la parte de nuestra formación espiritual, una de las cosas que deben de ser utilizadas es la tiza. Cuando yo uso tiza, cuando usted usa tiza, es porque sabe extender la misericordia, la gracia, la bondad de Dios sobre sus hermanos, los cuales fallan al igual que usted. Pues que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque así como el hermano falta, nosotros también faltamos. Sexto elemento en el taller del maestro, el compás. Otro de los elementos que es necesario en la vida espiritual y utilizar es el compás. El carpintero extiende el cordel de medir, coloca límites. Los límites son colocados a través de la palabra. Pastor, ¿y me es lícito tomar? ¿Qué dice la Biblia? El cordel de medir tiene que ser a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Un hijo de Dios toma, un hijo de Dios no toma. Pastor, ¿y me es permitido tener 2 mujeres? ¿Qué dice la Biblia? Extendamos el cordel de la palabra. Shh. No, mira. Sí, pero aquí en el Antiguo Testamento dice que Salomón tenía no sé cuántas. Sí, eso fue allá. Hoy es otra historia. Hoy no. Hoy es una esposa. Es decir, el cordel nos habla de límites a través de los cuales nos podemos mover. Mira el compás. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, es un hombre de misericordia. Lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma. Ok, el compás, según el diccionario, que es importante entender por qué tenemos que saber acerca del compás. Pues eso nos va a dar un entendimiento con respecto al compás como herramienta. El compás es un instrumento que sirve para hacer círculos. Es aquel aparatito que usted y yo utilizamos para hacer artes plásticas, ¿se recuerda? Que de un lado se le ponía un pedacito. Usted buscaba el lápiz más chiquito que tenía, ¿verdad? Y si no tenía lápices pequeños, pues los partía y los ponía para hacer círculos, con lo que usted hacía círculos. El compás es un instrumento que sirve para realizar círculos o arcos de circunferencia. Bendita misericordia de Dios, ¿verdad?
También se puede utilizar como herramienta para tomar distancias, en particular en los mapas. Y dice, puede utilizarse en las matemáticas para dibujo o para navegación y otros fines. Cuando usted piensa en círculos, cuando usted piensa en circunferencia, desde la perspectiva bíblica, ¿qué le viene a su mente? Ayúdeme un poquito hoy. O usted que está en la televisión, aunque no lo oigo, del otro lado diga. ¿De qué le hablan a usted los círculos? Hacer lo mismo, dice el hermano. ¿Círculos qué dijeron ahí? Ciclos repetitivos, sí, definitivo. Parte de, encaja. Delimitar un perímetro, dices tú. Pacto. Una de las cosas importantes que marca el compás son los círculos, y cuando la Biblia habla de círculos está hablando acerca de pactos. Recuérdese que cuando el niño nacía era conducido delante del sumo sacerdote al 8º día. ¿Qué sucedía? Lo circuncidaban. ¿Qué forma tenía esa circuncisión? Circular, es decir, al niño se le tomaba el exceso de prepucio y con un pedernal se cortaba. Ese prepucio nos hablaba de pactos con Dios. Entonces nosotros podemos ver, mire, a través de la Biblia, que Dios hace pactos con el hombre, primeramente para la bendición del hombre. Es decir, cuando la Biblia habla de pacto, no le estoy hablando en este momento de venga, pactemos con Dios, casa, carro, sueldos, puntos y vuelvas de rico. No, eso es de un evangelio mercantilista. Eso no encaja con la palabra de Dios. A través de la Biblia encontramos que Dios hace pactos con el hombre para la bendición del hombre. Por ejemplo, el Señor selló con un pacto, el pacto que hizo con Noé. Génesis 9:9, usted lo encuentra. Con Abraham selló el pacto también. Génesis capítulo 17, versículo 2. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca del compás y nos habla del círculo, una de las cosas que está trayendo a nuestra vida es el entendimiento acerca de que nosotros tenemos pactos con Dios. Pero cuando le estoy hablando de pactos, no le estoy hablando de economía, le estoy hablando delante de Dios de compromisos que nosotros adquirimos delante de Dios y que deben de ser conformados en nuestra vida espiritual. Entonces, parte de la formación que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener delante del Rey de Reyes y delante del Señor de Señores es aprender a cumplir los pactos delante de Dios. Es decir, aprender a que cada vez que yo me comprometo con Dios en algún aspecto de mi vida espiritual, por ejemplo, cuando Dios hace pacto, la intención es bendecirnos. Nosotros muchas veces podemos venir delante de Dios, por ejemplo, con Dios de pactos, y le decimos: Señor, mira, el trabajo con el que hoy estoy no está supliendo completamente las necesidades de mi hogar, y tú sabes, Señor, que yo quiero bendecir a tu princesa, a tu hija y a tus hijos. Los quiero bendecir. Si tú me bendices con un trabajo mejor, Señor, te voy a servir de cabeza en la iglesia. Porque en el taller del maestro tenemos que ser formados. Si has hablado palabras con Dios y te has comprometido con Dios, parte de la labor de la formación en la casa donde tú te agregas
va a ser el que aprendas a cumplir lo que le ofreciste a Dios. Por favor, no estoy hablando de casa, carros, sueldos, puntos. Necesito que su corazón esté sano en esa línea. Pero a veces lanzamos palabras de compromiso delante de Dios. Señor, si tú me bendices con un mejor trabajo, Padre, tú vas a ver que yo te voy a servir de cabeza mañana, tarde y noche. ¿Y sabe qué? Cayó el trabajo. Bendito Dios, ganaba un salario XX para 10,000. ganaba 10,000 y a partir del mes de abril va a ganar 20,000. Un hombre que es un hombre de pacto sabe reconocer su palabra delante de Dios. Y ese es uno de los problemas que muchas veces nos aquejan a nosotros como hijos del rey. Cuando hemos obtenido el beneficio, se nos olvida el compromiso. Entonces, una de las cosas que Dios forma en su taller es que te va a enseñar a cumplir tu palabra. Entonces uno dice, bueno, ahora ya voy a ganar el doble, voy a tener un poquito más de tiempo, ahora sí le puedo dedicar tiempo a la iglesia. Pero se le atravesó la Champions League, se le atravesó el programa de La Voz, y ahí le gusta estar oyendo cómo cantan, ¿verdad? Mejor que traigan a los niños a La Voz de Fortaleza. Y se le olvidó el pacto y el compromiso que hizo delante de Dios. Pasa el mes, está trabajando y no se incorpora al servicio en la casa estoy hablando de un compromiso verbal que uno hace frecuentemente con Dios cuando quiere algo. Usted y yo sabemos cómo eso funciona. Señor, si tú me bendices, entonces yo, pero ese entonces yo nunca llegó. Entonces quiere decir que parte de la formación de Dios en nuestra vida va a ser el enseñarte a cumplir y a que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces cuando la Biblia habla acerca del compás, nos está hablando acerca de la formación en los pactos con Dios. Señor, si tú bendices mi vientre con fruto, pues ya han estado casados por un tiempo X. Y si tú me bendices con fruto, Señor, como sucedió una vez acá que yo he enseñado acerca de esto. Es un ejemplo claro. Señor, si tú nos bendices con fruto en mi vientre, ya después de creo 2, 3 años de casados, porque no quedaba la señora, ¿verdad? Y como cosa rara, ¿verdad? Como Dios es un Dios de pactos, si tú bendices mi vientre después de 2 años de casado, entonces te voy a servir, Señor. ¿Y sabe qué? ¡Pum! Interesante la hermana, en estado interesante. ¿Se hizo un pacto verbal con Dios? ¿Sí o no? Dice la Biblia, tú sí seas sí y tú no seas no. Nació el chilpayate, tan lindos que son los niños, ¿verdad? Ellos son hermosos. Bueno, ya nació. Un mes. A los 40 días lo vamos a presentar delante del Señor. No sé de dónde se sacaron los 40 días, pero gloria a Dios, tráiganlo, presentémoslo delante de Dios. Se presentó delante del Señor. Dios, gracias por tu bendición, tú concediste, porque hasta religioso se pone uno, ¿verdad? Aleluya, Cristo, tú concediste los anhelos de mi corazón. Y se ponen delante de Dios y uno dice, está bien, no hay problema, está bien, gloria a Dios. Y así lo hacen, bendita misericordia, no hay problema. Pasó el mes y ya se apuntaron en el servicio. No. Pasaron los 2 meses. Diáconos. Eso es lo que más, creo que lo que más me dolió fue eso, fíjese, hermano. 10 años adelante todavía narro la historia, ¿verdad? Pero gloria a Dios, creo que nos queda como un acervo, una preparación. Y pasaron los 2 meses y la hermana. Los hermanos, mientras sirvieron, 6 de la mañana en punto. Ya a las 8 arrancaba el culto. A las 6 estaban echando punta, preparando todo. Y nació el niño, hermano. Primer mes, nada. Segundo mes, nada.
¿Qué pasó? ¿Acaso la promesa de ustedes hacia Dios era que si Él les bendecía el fruto, el vientre con fruto, ustedes le servirían en todo momento? Sí, pastor, pero es que está muy chiquito, no lo podemos sacar a las 6 de la mañana. Dije yo, sí se puede, claro que se puede. Yo lo hice. No me la llevo de fustán con picos porque no soy pero nada. Pero sí se puede. Si a las 6 de la mañana tenía yo a la María le medio dormía en un carruaje y al Pablo en otro así todo surupe, dormidos, barriendo el frente de la iglesia, porque eso es lo que me habían requerido. A las 6 barres la iglesia, a las 6:30 entras a tu reunión de liderazgo, salís a las 7, desayunás y a las 8 estás en el culto. No, pastor, es que fíjese que no podemos llegar al servicio. ¿Por qué? Porque el niño está muy chiquito, se nos va a enfermar. Te dije, ¿y entonces para qué le prometieron a Dios? Oye, ya la mitad del compromiso ya está cumplido, hermano Carlitos. Ahora falta la nuestra. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que Dios va a utilizar el compás para formarnos, es a recordarnos que tenemos pactos y compromisos con Él que no son negociables. Bendita misericordia de Dios les dejó el niño. A los que prometen, Señor, si tú me das trabajo y vas a ver que te sirvo, a los 2 meses les quitan el trabajo. No se pregunten por qué. Dios estuvo esperando el cumplimiento del compromiso que de nuestros labios salió hacia Él. Porque cuando se trata de hacer compromisos con Dios, somos prontos para hablar. Todo por el mismo precio. Tómese unos 30 segundos y recuérdese si usted alguna vez no ha hecho compromisos con Dios, los cuales al día de hoy estén inconclusos. Si la respuesta fue no, pastor, gloria a Dios, parquéese por un lado. Si la respuesta fue sí, viene la pregunta del rebote. ¿No será que tal vez por eso no me está yendo como me debe de ir? Tal vez el Señor en esta mañana está usando el compás, porque así lo agarraba uno en el papel, ¿va? Que yo nunca pude hacer círculos buenos, hermano. Yo hacía un círculo y era un óvalo, como que era huevo, me salía. No podía usar el compás. Yo para usar el compás no le daba vuelta así. Yo ponía el compás y hacía así, mire, hermano. Y me salía torcido el círculo. Pregunta: con el compás del carpintero, ¿me permite usar el compás en esta mañana en su vida? ¿Cuántos compromisos has hecho con Dios que no has cumplido? Pregunta. Eso que te lleve a la segunda. ¿No será que tal vez las cosas no están marchando tan bien porque tienes promesas inconclusas delante de Dios? Y corrijo, no estoy hablando de casa, carro, sueldos, puntos. Eso déjelo con los del evangelio mercantilista. Aquí eso no funciona. Estoy hablando de cosas espirituales. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca del compás, nos está hablando acerca de los pactos que Dios hace con nosotros para bendecirnos, y que muchas veces colocamos delante de Él como una frase, como un eslogan que muchas veces no cumplimos, y que esos terminan siendo los motivadores por los cuales muchas veces hay cosas que no caminan ni para adelante ni para atrás, porque tenemos promesas inconclusas delante de Dios. ¿Por qué? Regularmente, mire, los pactos eran garantizados con diversas prendas o elementos. Usted sabe que el arco iris era una señal de pacto. La circuncisión fue la señal del pacto de Abraham, los prepucios. Entonces, regularmente cuando hacemos un pacto con Dios, colocamos una señal de por medio. Si tú me bendices, Señor, con un trabajo nuevo, te voy a servir. Si tú colocas, Señor,
fruto en el vientre de mi esposa, Señor, te voy a servir el resto de mi vida. Es más, hasta pastor creo que voy a ser. Y Dios bendice. Dios bendice y toma el compás. Vamos a hacer un pacto con este muchachón o con esta muchachona, como sea, que lo cumpla. Y se fue el tiempo. Y el pacto es inconcluso, no por Dios, por nosotros. Entonces, uno de los elementos que Dios trabaja a través de los elementos del carpintero es el recordarnos los pactos que hemos hecho con Él muchas veces, amado hermano. Una de las cosas que tenemos que aprender como pueblo de Dios es que cada vez, mire, si algo quiero enseñarle, es que cada vez que usted le promete algo a Dios, su obligación es cumplir. No es que con la boca así muy rápido yo hablé y no me di el impacto. Aquí no es que yo me di el impacto, lo siento, tú ya hiciste una promesa delante de Dios, ahora la cumples. Pues que mucha gente cuando hace pactos de tipo económico se pone así, porque las cosas salen al inicio y después no. Porque no se está sembrando conforme a la voluntad de Dios, se está sembrando en un evangelio mercantilista. Traiga la ofrenda y Dios le va a dar. Haga pacto con Dios. ¿Ya cómo es su pacto? De 100 quetzales, ¿qué va a pedir? No, eso no, con 100 pesos ni piense que Dios le va a hacer el favor. Para eso Dios necesita 1000. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, hermano? Dios lo que busca es el corazón del hombre. Pero ciertamente una lección que Dios nos ha de enseñar es acerca de que toda promesa, mire, es más, no sé si puedas buscar esa escritura, no me recuerdo dónde está, pero dice más o menos así: no hay que ser presurosos para ofrecerle a Dios y no cumplirle, sabiendo que una promesa inconclusa puede desatar la ira de Dios sobre nuestra vida. Parafraseando, este compás está con filo, hermano. Cuando la Biblia habla del compás, habla de pactos. El séptimo elemento es el serrucho. Y cuando la Biblia habla del serrucho, una de las cosas a las que hace alusión es a que se tiene que tener la capacidad y el discernimiento necesario para cortar todo aquello que no es bendición en medio de la casa. Es decir, una de las cosas que Dios nos entrega a través de la formación es la capacidad de la toma de decisión, hasta donde uno dice: hasta aquí quedó la situación, hasta aquí le vamos a poner corte a esta cuestión. Esto no me es de bendición, saquen el serrucho, hasta aquí llegó. No más. Eclesiastés capítulo 12. Y mire qué usa Dios para cortar el pecado. Eclesiastés capítulo 12 versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, esto lo vimos al inicio, y como clavos bien hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, dice la Biblia, patojos, eso fatiga la carne. El serrucho es un instrumento conformado por diferentes picos. ¿Cuántos conocemos los serruchos? Los serruchos, dentro del contexto de la palabra, están tipificados, amado hermano, por los ministerios o el ministerio quíntuple. Eclesiastés nos habla acerca del ministerio magistral. ¿Qué usa Dios para cortar el pecado? El ministerio magistral. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó,
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Esto nos habla acerca del manto apostólico. Entonces, si quiere, aquí avancemos, porque pues las escrituras son varias. Juan capítulo 2, versículo 15, nos habla acerca del ministerio pastoral. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, Juan 2:15, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercader. Lo que ejercitó Jesús, nuestro amado Señor Jesús, en ese momento fue el ministerio pastoral. Juan capítulo 19, versículo 3 y 4 nos habla acerca del ministerio profético. Y Juan capítulo 19, versículo 17 y 19 nos habla acerca del ministerio evangelista. Quiere decir que el serrucho tipifica dentro de la palabra la conformación de un instrumento que se conoce como serrucho, que es el que sirve para cortar el pecado en medio del pueblo. ¿Cómo yo puedo terminar un área de pecado en mi vida? Buscando la administración a través de estos 5 ministerios: la administración, la búsqueda de la palabra, y sobre todo, mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, este instrumento llamado serrucho, dentro del contexto de la palabra, tipifica el ministerio quíntuple, que es el ministerio, son los 5 ministerios que Dios va a usar para darle diferentes cortes a las diferentes áreas de pecado en las cuales eventualmente el pueblo se pueda estar conduciendo. Por eso es importante, repito, una de las cosas muy importantes antes de adherirte a una iglesia, antes de adherirte a una casa ministerial, garantízate que en el taller del carpintero, entiéndase la congregación, porque el taller del maestro es la casa, es la congregación. Todos estos elementos los encontramos dentro de la casa, dentro de la congregación. ¿Qué diferencia? Mire, veámoslo desde esta perspectiva. ¿Qué diferencia hay entre un carpintero y un ebanistero? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien que trabaje carpintería o alguien que haya trabajado ebanistería? ¿Qué diferencia hay entre el carpintero y el ebanistero? Otto, el ebanistero, la calidad del mueble que ejecuta es de mayor calidad, ¿sí? ¿Por qué es importante identificar? Tú que me ves por la televisión, ¿por qué es importante identificar estos elementos en el taller del carpintero? En el entendido que el taller del carpintero tipifica el ministerio o la iglesia donde yo me congrego. Deben de existir estos elementos. Por eso es que no es lo mismo que usted mande a elaborar un mueble con un carpintero a que envíe a elaborar un mueble con un ebanistero. El ebanistero le da toques, trabaja fino, el tipo de madera que utiliza es diferente, los elementos que utilizan son aún de mayor calidad. Por eso es que es importante, antes de adherirme a una iglesia, si tú estás decidiendo dónde congregarte, garantízate que la casa ministerial por lo menos tenga estos 7 elementos. Por lo menos, no le estoy diciendo los únicos. ¿Por qué? Porque por la calidad de herramientas o la calidad del uso de las herramientas que son dadas por Dios,
así será el proceso de la formación en nuestras vidas. Si nosotros nos adherimos a una casa carente de elementos de formación, ¿cómo hemos de ser formados? Pero si nosotros identificamos elementos bíblicos con escritura de cuáles son los procesos de formación en los cuales he de ser sometido. Mire, esto es algo más así, permítame lo burdo, perdóneme el ejemplo que le voy a trasladar. ¿Cómo pudiera hacer esto, amado hermano, sin tocar susceptibilidades? Usted sabe que a nivel escolar existen diferentes estratos sociales de colegios donde se puede estudiar. Escuela pública, un colegio de colonia más o menos, un poquito más formal, hasta que usted llega a colegios donde, pues, amado hermano, $2,000 mensuales de colegiatura. Obvio, ella no maneja libros, ahí lleva computadora y bla, 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 bla. Pero si nosotros con nuestros hijos procuramos buscar lo que mejor está a nuestro alcance, si usted puede pagar el colegio Maya y puede pagar $2,000 mensuales, yo estoy seguro que usted se va, porque quiere la mejor educación para sus hijos. El carpintero es uno, es Jesús. Y el Señor opera en aquellas iglesias donde se glorifica verdaderamente su nombre y su Santo Espíritu está en medio. Pero los elementos de trabajo difieren de taller en taller. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. El experto carpintero ebanistero es Cristo, pero no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un local de carpintería de alguien que está empezando su negocio, a que usted y yo podamos ir a trabajar un mueble, alguna carpintería de aquellas que están en San Juan Zacatepeques, que es donde hacen los muebles de los mejorcitos, los que compra usted aquí en los almacenes carísimos. Allá arriba los hacen en San Juan a mitad de precio. La calidad de herramientas que haya determina la calidad de trabajo que se puede hacer. No es lo mismo que a usted le ministre una persona neófita, es decir, que solo se siente a oír sus problemas, a que usted se siente delante de un ministro delegado de parte de Dios que conoce, lo polifacético de la palabra. Se recuerda que hablamos acerca de que había que tener conocimiento en diferentes áreas. Pastor, mire, perdóneme, yo vengo con un problema y mi hijo está recibiendo ataques de índole homosexual. ¿Cómo lo trato? Tráelo. Vamos a ministrar su corazón, vamos a ministrar su alma. Necesitamos examinar su línea genealógica ascendente para ver en dónde se pudo haber colado un punto de contaminación para que tu hijo hoy esté con este tipo. Mire, cuando usted se va a ser atendido clínica o médicamente, si lo hacemos con nuestra vida natural, procuramos buscar lo que mejor esté a nuestro alcance para que nuestra salud esté lo mejor posible. Si usted puede pagar el Herrera Yerandi, se va al Herrera Yerandi, pero si usted no le alcanza, puede pagar un sanatorio conforme. ¿Qué determina? No sé si usted ha escuchado. Mire, pues es que no sé si me estoy haciendo bolas. Cuando usted va al IX y está en un proceso difícil, los especialistas que lo ven en el IX le dicen: cuando usted salga de aquí, lo espero en mi clínica. Aquí la consulta es free, aquí no se paga, aquí está en el IX. Pero cuando usted llega a visitar al mismo médico que allá le trató, lo voy a atender en mi clínica, porque en mi clínica allá tengo resonancia magnética, allá tengo unas pantallas 5K, que ahí le voy a ver, amado hermano, hasta las amebas. Lo voy a tratar con otro tipo de instrumentos que aquí no tenemos. Lo único que aquí no le estoy cobrando, allá
Allá le va a costar 1,000 quetzales la consulta. Eso sí, allá tengo todos los elementos necesarios para ayudarlo a usted a salir de ese problema. ¿Es el mismo doctor? Sí. Los instrumentos que están habilitados en cada uno de esos talleres pueden ser determinantes para el proceso del tratamiento de la afección. Por eso cuando yo me voy a ministrar como oveja, me garantizo que el que esté del otro lado, el ministro que me va a atender, tenga credencial de Dios. Que no nada más sea alguien que se sienta a oír y a la media hora se lo está contando a toda su gente. Se trata de buscar siervos de Dios con credenciales, no con carnet ministerial, no, con credenciales del reino, que tenga el respaldo de Dios y que tenga los elementos, el conocimiento de la utilización de los elementos para mi proceso de formación o para mi proceso de sanidad. Por eso es que cuando nosotros nos adherimos a una casa, amado hermano, no nos podemos agregar a ella nada más porque queda cerca, porque ahí va, mire, yo voy ahora voy a la iglesia. ¿Y dónde vas? Voy allá, ¿por qué? Ahí va mi novia. Perdóneme, usted tiene un diseño y un plan específico de Dios, y si no lo sabe, hoy se lo quiero decir. Pero Dios tiene un plan específico que no se lleva a cabo solo porque me agrego a la iglesia que primero me viene en mente, sino que tengo que recibir la instrucción del Espíritu Santo para que me adhiera y me lleve al taller donde tienen la herramienta necesaria para ayudarme en mi afección. ¿Quién conoce eso? El Señor. Yo quería ir a una iglesia que está por no sé dónde, y mire, aquí me trajo el Señor. Yo no sé, ¿por qué me trajo aquí con usted, pastor? Pregúntele a Él. ¿Acaso no todos los pastores se mueven en lo mismo? Pues sí, debiéramos de. La diferencia es: procura presentarte delante de Dios como un obrero que sabe utilizar el corte de la palabra correctamente. En el taller del Maestro, de nuestro Señor Jesús, no hay ninguna pieza que no pueda ser restaurada en tu vida. No hay ningún elemento que no pueda ser restaurado por parte de Él. Pero antes de adherirte a un taller, a una carpintería, entiéndase, iglesia, garantízate que sea Dios el que te lleve. De lo contrario, te vas a agregar a la iglesia, pero si no es el lugar al que Dios te llevó basado en su diseño, no es lo que tú quieres, en el diseño de Dios, puede que te quedes como el pueblo del Señor, realizando un viaje de 40 años, el cual pudo hacer en 11 días. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.